La presentación del libro Los restos del paraíso de Vicente Seguí y la mesa redonda Ciudades Solidarias fueron los motivos de encuentro en la Biblioteca Municipal el pasado viernes 25, donde además de hablar sobre la obra con su autor, se trataron temas demográficos y medioambientales de la provincia de Málaga y de Alhaurín el Grande. Pueden disfrutar de esta tertulia en el siguiente programa especial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a la Biblioteca Pública Ildefonso Marzas en Alhaurín el Grande. Si no recuerdo mal, esta es la segunda presentación literaria de la temporada, de este último cuatrimestre del año. Y hemos querido, a partir de la segunda parte de la trilogía Cosido a mano, que está escribiendo y que es obra de Vicente Seguí, hemos querido no hacer una presentación al uso, ¿no, Vicente?, sino abrir un debate a partir de los temas que aparecen en Los restos del paraíso. Y para ese debate, pues bueno, Vicente ha querido estar acompañado por José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga, escritor, articulista, pensador, todo. ¿No, José Damián? Podríamos, ¿no? No solamente de los temas... Mayor también, como él dice, y hombre, eso es hombre experimentado, mayor hombre experimentado, que tiene un punto de partida del mundo de la academia, pero que también es una persona de bastante implicación social en el debate público, no solamente en la capital, sino también en toda la provincia. Y nos acompaña también Inmaculada Jabato, periodista, amiga de la casa. También pensadora. También pensadora, libre pensadora. Que ha presentado ya y ha participado ya en alguna presentación con Vicente, si no me equivoco, y que pues va a aportar en este debate que hemos querido titular Ciudades Solidarias. A partir de la reflexión de Los restos del paraíso, que tiene un alto contenido y relacionado con el medio ambiente, cómo el ser humano trata al medio ambiente y las consecuencias de ese trato, es un buen punto de partida para hablar no solamente del libro, sino también de ese asunto. Yo le quiero agradecer a los tres que hayan venido a Alhaurín el Grande, que cada vez está más cerca. Vicente, si viene la primera vez está un poco más lejos, si ya viene la segunda está más cerca, y la tercera es que está al lado de Campanilla, con lo cual el eslogan turístico de a 20 minutos lo vamos a conseguir implantar. Bueno, también pretendemos con este tipo de presentaciones y abrirnos no solamente a los escritores locales, hay preparadas y previstas 2 presentaciones de libros de 2 alhaurinos, también queremos abrirnos a las publicaciones que nos van llegando y las propuestas que nos van llegando de personas de toda la provincia, porque si algo tiene Alhaurín el Grande y algo tiene la Delegación de Cultura como un objetivo principal, es construir puentes desde Alhaurín el Grande hacia donde tengan que llegar, de la capital y también fuera de ella y de la propia provincia, y de abastecernos también culturalmente con la propia oferta y producción cultural que nos pueda venir. Estamos en la Sala Torlichen, un alemán que decidió pasar sus últimos años en Alhaurín el Grande y que es uno de nuestros 3 legados, junto al legado de Antonio Gala, de la Baltasara, y estamos justo debajo de la sala que reúne los 5.200 libros que Gerald Brennan legó en el año 87, casi 40 años, ¿verdad?, legó al municipio de Alhaurín el Grande. Así que somos una tierra abierta y, por lo tanto, qué mejor que hacerlo con autores y personalidades de la cultura que vienen a Alhaurín el Grande. Así que iniciamos la charla y vuestro es el tiempo. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación, Luis Herrero, a todas los que estáis aquí esta tarde. Saludo, por supuesto, a los espectadores de Alhaurín Televisión, que nos acompañan también. Y es magnífico, sin habernos puesto de acuerdo, que prácticamente, como buen periodista, que además es también Luis Herrero y colega, pues ha puesto el foco y la mirada en lo que vamos a hacer esta tarde. Porque efectivamente, aprovechando la presentación en Alhaurín el Grande de esta segunda novela de la trilogía
de Vicente Seguí. Esta se llama Los restos del paraíso, la trilogía se llama Cosido a mano. En esta novela, como tú decías, aparecen muchos temas. Lo digo para que los que lo tengáis o lo hayáis comprado a leer, no es una novela solo exclusivamente de medio ambiente, de naturaleza, de paisaje, o sea, es muchísimas cosas más. Ya decía Luis, efectivamente he estado acompañando a Vicente en otro sitio donde se ha presentado esta magnífica novela, grandiosa, la considero yo, por el argumento, por el lenguaje, etcétera. Y precisamente en esas presentaciones hemos tenido ocasión de hablar un poco más de una manera global, más general, ¿no? Una novela que sus personajes van de lo personal a lo general, de lo cotidiano a lo grande. Esta novela, que los personajes como que nos van calando por sus valores, porque piensan en su vida sobre el amor, sobre el sexo, las relaciones, la nostalgia, el paso del tiempo. Es decir, hay un montón de temas como las grandes novelas, ¿no? Se ocupan casi siempre, pues van abriendo como distintos flecos por donde podría ir sus personajes y su argumento. Pero es verdad que de fondo, en esta novela, Los restos del paraíso, hay siempre alusión a ese ruido en el que nos envuelve, al origen de donde venimos, incluso las preguntas que nos hacemos a dónde vamos. Está siempre presente la naturaleza, la destrucción, también la esperanza y sobre todo también la tierra, el paisaje y donde vivimos. Y ahí es donde nos hemos encontrado, o hemos querido encontrarnos esta tarde en este ratito de charla, de coloquio. Me gusta más que llamarle, en el sentido de que podéis participar los que queráis, las que estáis, si queréis preguntar en algún momento, a ellos, a Vicente Seguí, a José Damián, y alguna pregunta, porque querríamos hablar precisamente aprovechando ese fondo con alguien de la categoría profesional y de la cualificación de José Damián Ruiz Sinoga. Como decía antes Luis en su presentación, él es catedrático de la Universidad de Málaga, un geógrafo, un hombre... tú dices siempre que lo que más te interesa en el mundo es saber cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Qué hay detrás de las cosas, no? Intentar conocerlo. Bueno, primero buenas tardes y encantado de estar aquí y encantado que me hayáis invitado. Cuando venía para acá, que encima veía una situación de una amenaza de lluvia, que es la mejor amenaza que podemos tener en estos tiempos, digo, joder, esta tarde, maravilloso. Que luego no se queda en nada, que también hablaremos de eso. O no. ¿Por qué ahora se queda todo en nada? Bueno, o no, vamos a ver. ¿Sí? Ojalá. Pero que es la mejor tarde que se puede echar. Aquí hablando de cultura, de territorio, de recursos, en la línea en la que tú vas. Sí. Tenemos que llevar bien con la naturaleza, porque al fin y al cabo la naturaleza es un recurso, pero es que el hombre también es otro recurso y forma parte de ese territorio, ¿no? Entonces, o nos llevamos bien o tendremos problemas, y de hecho, precisamente por llevarnos nada más que regular, estamos teniendo problemas. Bueno, pues hablaremos de eso que, como tú dices, nos envuelve, nos rodea y tanto nos preocupa y ocupa, porque efectivamente donde vivimos es donde tenemos que estar. Vicente Seguí, la presentación, además del autor, ahora escritor, con mucho más tiempo, después de dejar el trabajo activo, el trabajo, digo, el que nos ganamos la vida, está jubilado, se puede dedicar más a su vocación literaria. Ha estado a lo largo de la vida, pues ha publicado muchísimas cosas y ha escrito artículos y ensayos y cuentos y tal, pero poesía. Pero ahora es su etapa de novelista en la que está más plenamente sumergido. Pero profesionalmente ha sido economista y sobre todo urbanista. Premio Nacional, incluso de urbanismo. Con lo cual quiere decir que la ciudad, para Vicente Seguí, es algo que le importa sobremanera, ¿no? Por eso unir y enlazar el papel de José Damián con Vicente, que para él... Por eso supongo que se ha llamado Ciudades Solidarias este coloquio, ¿no? Lo que son las ciudades por una parte y solidaria. Pero a mí me gustaría, si os parece, aprovechando un texto del protagonista principal esta tarde, de Vicente Seguí, el autor de Los restos del paraíso, aprovechar una introducción que nos envió a José Damián y a mí, precisamente sobre cómo él veía que podíamos hilvanar esta tarde esta charla, ¿no? Y dice Vicente, que alguien sentenció una vez que la patria de una mujer o de un hombre es la geografía de su tierra y la lengua de su ciudad. Y es que el ser humano es el reflejo de la realidad en que vive. Es un relato en esencia territorial y urbano, físico, porque los conflictos sociales y su propia vida
deviene de cuestiones eminentemente originadas en los lugares donde vivimos. Si los barrios y los habitantes de una ciudad son solidarios, las ciudades entre sí son solidarias. Los modelos urbanos son eficientes y armónicos si son colaborativos. De lo contrario, nuestras metrópolis, nuestras capitales, se convierten en puzzles inconexos e ineficientes. Málaga, como metrópolis, nunca ha sido un territorio formado por piezas unidas, solidarias, según Vicente Seguí, ahora lo discutimos, lo hablamos, relacionadas entre sí por un intercambio de necesidades comunes. No ha sido un territorio narrado como una totalidad. No sabemos todavía contarla y, lo que es peor, no la entendemos. No tenemos una literatura capaz de narrar su modelo, formado por una diversidad de piezas territoriales interconectadas. Cada ciudad, cada barrio, se ha ido construyendo al margen uno de otro, recogiendo, sumando o restando lo que le llegaba, sin ningún tipo de colaboración entre sí. De esta forma, no lo entendemos como un modelo asociado o fraternal de intereses conjuntos, donde cada parte pueda reclamar a las otras lo que le corresponde. No tenemos, en definitiva, un modelo contemporáneo ilustrado. Para poder narrar una metrópolis, además de arquitectos, urbanistas, geógrafos, sociólogos, hace falta también el cine, la literatura, la pintura, que puedan detectar esos detalles, que les puedan dar vida, fundirlos, sentirse cómplices. Y así, solo durante los años 1930, la década de los 30, las obras de algunos autores extranjeros empezaron a recoger señas metropolitanas. Por ejemplo, los casos de Gerald Brennan, Gamel Wilson, su esposa, Peter Chalmers, Slater, etc. Y ahora, más contemporáneo, podemos hablar de algunas novelas de Antonio Soler, Pablo Aranda, Eduardo Lago, Melibeo, y así algunos de esa generación que han desarrollado tramas de una metrópoli sobre Málaga que sirvan para obtener esa categoría de territorio narrado, aunque todavía nunca como totalidad. Hablaba Vicente de que cada territorio, cada pueblo, cada barrio hace un poco la guerra por su cuenta. Quizás supongo que Abril el Grande también tendrá ese reto, ¿no? Buscar en su papel como pueblo o pequeña ciudad, si no queréis llamarle ciudad a los pueblos, hacer que exista, sin que exista un modelo metropolitano, articularse ahí también, ¿no? El modelo hasta ahora que está imponiendo la capital es expulsar los restos que no le interesan, queriendo convertir las ciudades que la rodean en extrarradios o periferias sin identidad. El recorrido del tiempo y de la memoria hace que nuestro espacio metropolitano nos sirva sobre todo para reflexionar sobre el mismo. Yo creo que, por esta introducción que nos hacía Vicente, eso que él detecta como falta de conexión, yo creo que nos lleva o nos aboca a lo que es el título de este debate. José Damián, Vicente, ¿qué son ciudades solidarias? ¿A qué solidaridad apela Vicente cuando dice que no existe tal, ¿no? Que cada uno va un poco sin un modelo metropolitano? En primer lugar, cuando yo recibí también, igual que tú, el texto, la pregunta que le hice a Vicente fue ¿y cuántos días tenemos para debatir de esto? ¿No? Porque claro, eso lo ha dicho así, ala, se pone a escribir, el blanco lo aguanta todo, negro sobre blanco, pero que aquí hay una reflexión bastante profunda y complicada, ¿no? Compleja. Vamos a ver, el territorio, si queremos mantener un equilibrio, uno de los mecanismos que debe garantizar la solidaridad. Porque si no, si cada comunidad integrante del todo, porque esto es una cuestión escalar, ¿no? Integrante del todo va por su cuenta, pues digamos, no puede funcionar. Es decir, pensemos en lo que plantea Vicente de Málaga, estoy muy de acuerdo, por lo siguiente, vamos a ver. Málaga funciona con unidades inconexas. Málaga capital, incluso la provincia, comunidades inconexas. ¿Por qué? Málaga realmente ha ido creciendo a lo largo de la historia a pelotazos, a empellones. Es decir, hay un momento determinado, hay una revolución industrial que incide en Málaga
llega a tener a Málaga hasta, primero, pues, la viticultura, después, y los grandes crecimientos de la ciudad ha supuesto una sinergia sobre su territorio, sobre su, por así decir, una palabra que posteriormente hemos acuñado como el hinterland, ¿no? Claro, en las zonas más o menos cercanas. Bueno, mientras han ido todo el tema, han venido bien dadas, pues ha irradiado hacia la zona como una mancha de aceite, incluido Valle del Guadalhorce, un poquito de la Costa del Sol, algo de la Axarquía. En Málaga la variable orográfica es muy importante, de tal manera que ha irradiado más siempre hacia el Valle del Guadalhorce que hacia la Axarquía. Había que salvar la zona esta de los montes de Málaga que se precipitan en el entorno de la Cala y demás. Es decir, y después, cuando venían mal dadas, la ciudad entraba en una crisis profundísima. Si la afección era una afección agraria, ese sector agrario, por ejemplo la viticultura, entraba en una crisis profundísima, pero dependiendo de los sectores conformantes de ese hinterland, se aguantaba o se sobrevivía con más o menor éxito. Y ahí donde está el tema de la solidaridad. Es decir, lo hemos vivido recientemente, la pandemia. Pasa que aquí inicialmente dijimos, y estábamos todos convencidos, yo de luego fui un ingenuo y estaba convencido, que no íbamos a salir mejores, pero para nada, vamos a salir mejores lo más mínimo. Cuando descubrimos lo de el valor que tenía el kilómetro cero, ¿no? Los productos de kilómetro cero, es decir cuando estábamos consumiendo otra serie de productos básicos de primera necesidad, sin mirar exactamente de dónde venían, y hubo un momento en que alguien nos llamó la atención de que estábamos consumiendo a lo mejor un producto que venía de Chile, de Perú o de Colombia y tal, cuando se cierra el comercio durante ese momento crítico, resulta que tenemos que consumir el entorno, y es el entorno el que se encarga de abastecernos. Qué buena oportunidad se ha perdido, y yo creo que se ha perdido, de haber respondido a ese entorno tras la pandemia, garantizando la pervivencia, pero no la pervivencia como en modo de supervivencia, no, la pervivencia desde el punto de vista económico, de esa economía potente de kilómetro cero, por ejemplo. Bueno, entendemos, supongo, o sea, estáis hablando de solidaridad, Vicente nos dice a mí lo que piensa, y queremos entender que os referís a una solidaridad que tiene que ser espontánea, es decir, de esos pueblos o esos barrios, o tiene que ser algo dirigido desde la capital. ¿Me explico? Desde la capital de la metrópoli. Tú dices, no hay solidaridad, decís vosotros, no hay una interconexión, no hay un proyecto común de todo. ¿Eso quién lo tiene que hacer? ¿La capital? ¿Alguna, no sé, qué estructura hace o qué hace eso? ¿Por qué lo hace? Si me permite, en primer lugar, bueno, muchas gracias a Luis Guerrero y evidentemente al Ayuntamiento de La Orina, a todos vosotros que estáis aquí, y como no, dar las gracias a mis compañeros, en particular a Pedro Damián. El motivo realmente del experimento que estamos haciendo hoy, porque no deja de ser un experimento, de este coloquio, es cómo podemos casar, o al menos es lo que yo intento, lo que intentamos los que estamos aquí, cómo podemos casar la cultura narrativa con lo que es el paisaje, las ciudades, los territorios. Nosotros esto todavía no lo tenemos bien, aunque lo hacemos instintivamente, nunca lo hemos construido mentalmente. Pero todos los territorios tienen una construcción narrativa. Todas las ciudades tienen una construcción narrativa. La narramos, la imaginamos y la construimos y la narramos. No es que aparezcan de la nada, es que ha habido toda una construcción histórica, institucional, muy institucional, para construir una narración de las cosas como son. Cómo contamos, cuando alguien tenemos que contar cómo es Málaga, cuando alguien contamos cómo es Alhaurín, qué es lo que es Alhaurín, contamos de una manera determinada. Normalmente, en sitios donde todavía no se ha conformado una narrativa bien formada, bien construida, cada ciudadano, cada sujeto va soltando píldoras de esa narración. Pero cuando la narración alcanza un hecho contemporáneo, maduro, la narración alcanza un conjunto bastante armónico de las cosas. Pero, perdón, un segundo, yo voy interrumpiendo. Un segundo, por ¿sí? Un segundo nada más. Digo, por unir esto
a la palabra solidaridad. Vale. A la palabra solidaridad. En el mundo contemporáneo no tenemos todavía la facultad de salir de una narración que no sea de una pieza concreta. Narramos bien nuestro barrio, hay gente que contamos bien el barrio en que estamos y lo narramos tus bien. Tus circunstancias personales, como tú has contado. Pasamos el círculo y empezamos a narrar nuestra relación con los centros históricos. Casi todas nuestras generaciones han vivido de la relación barrio-centro. Vale. Pero el salto cualitativo de la narración barrio-centro-territorio no se ha producido, no la tenemos bien construida, algo se nos ha quedado por el camino. En la ciudad el mundo ha seguido avanzando y aunque la economía, los mundos laborales, los mundos económicos, los mundos residenciales, las tensiones, los que estamos aquí los usamos, aunque usemos el territorio de una manera diaria y cotidiana, vemos cómo los tráficos se producen en todas las direcciones, no hemos todavía construido una narración conjunta de lo que significaría. Y solamente podemos entender, solamente ese territorio tendrá eficiencia, tendrá contemporaneidad, tendrá modernidad, si tiene capacidad de ser solidario, eficiente. No es posible, y esto lo quiero transmitir, no es posible una narración eficiente si no es solidaria. Nos quedaríamos anclados en la Edad Media, en donde los mundos eran triviales, cortados y hechos como un puzzle. Solamente podremos conseguir una sociedad moderna, contemporánea, eficiente, si somos capaces de tener una relación conjunta de todos los hechos que conforman el territorio en el que vivimos. Yo preguntaba antes si esa falta o esa carencia de que no exista un patrón, un modelo común solidario, ¿a qué razón se puede deber? Es decir, tú decías antes, pues mira, eso que tú has dicho del kilómetro cero, está claro que es una falta ¿de qué? De planificación, de gestión, falta la gobernanza o falla la gobernanza. Es decir, la solidaridad, por supuesto, y en la línea de Vicente, no significa pérdida de identidad, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Es decir, aquí no se pretende plantear una sociedad que sea homogénea completamente. Es decir, el alaurino quiere ser alaurino y no quiere perder la identidad de alaurino, y el coíno quiere ser coíno, y el malagueño también. Y yo, que he vivido toda mi vida en Málaga, y estuve viviendo hasta que tenía 18 años del Perchel, yo me considero perchelero, es decir, aunque después lleve viviendo 30 y tantos años en otra zona que está lejos del Perchel, pero por encima de todo yo me considero perchelero 100%, ¿no? Es decir, eso por tanto no significa pérdida de identidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que el territorio demanda esos elementos para su funcionalidad de solidaridad entre los distintos elementos que lo conforman. Porque claro, si cada uno estamos mirando para nosotros mismos, es decir, el territorio no se vertebra, y el territorio que es poliédrico necesita ser vertebrado. Necesita ser vertebrado porque pongamos el ejemplo que pongamos, es decir, digamos, las relaciones entre los distintos pueblos, entre los distintos elementos que conforman el territorio son fundamentales, ¿no? Evidentemente, en el marco de una gobernanza sería maravilloso, pero la gobernanza es una palabra que se nos llena la boca diciendo que ahí donde entra la faceta esa de vez en cuando me vienen 4 ideas a la cabeza y las escribo, ¿no? Y claro, normalmente la cago, claro, cuando las escribo, porque digo cosas que a lo mejor no debería decir, pero las digo, ¿no? En ese momento te das cuenta de los déficits que estamos teniendo. Uno de los déficits es que hemos acuñado otro término de gobernanza que se escribe muy fácilmente, pero que después hay que llevarlo a cabo de verdad. Y tienes que sentar a todos los elementos que forman parte de la toma de decisión y de la dinámica territorial, que son todos. Es decir, desde el que da la norma, el que la gestiona y después el que la recibe. Claro, evidentemente nos falta gobernanza, claro que sí, y el territorio. Es decir, un segundo concepto que hemos acuñado, que es el de inclusión, pues es inherente al de solidaridad. Es decir, es que si yo quiero que nadie se quede atrás en esta dinámica que estamos viendo, pues evidentemente tengo que ser solidario, porque si no se va a quedar atrás la gente sí o sí, algunos determinados sectores de la sociedad. Y eso al final se van a convertir en guetos, llamémoslo como queramos, son guetos, y los tenemos ahí, ¿no? Por tanto...
Vamos a hablar entonces de la naturaleza, porque está claro que hablar de gobernanza es hablar de las personas. Si decimos que los territorios no están vertebrados, no están bien unidos, no son solidarios, las personas que están en las instituciones y en los gobiernos son las que no están haciendo una buena gestión. ¿Me permites? Lo que dice me parece importante. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de lo que estamos, de los problemas que tenemos de desarticulación? Da la casualidad que no hace más de unos días le han dado el Premio Nobel de Economía a una persona que casi nos ha puesto sobre la mesa la razón del ser de las causas, de por qué unos territorios han salido con éxito para adelante, otros territorios no han salido por éxito para adelante, por qué unas ciudades son eficientes, por qué no lo son, y nos ha dado la razón de ser. Y le han dado el Premio Nobel de Economía a una persona ya de Cambridge, una persona ya reconocida, que es James Robinson, y nos dice exactamente que la causa real no está tanto en las cuestiones de las personas, ni en el clima siquiera, ni siquiera en el clima o en la lengua que tiene. Las razones son en las instituciones que histórica y políticamente se han construido en los territorios, en las ciudades. O sea, la gobernanza. La gobernanza en un sentido más político, en un sentido más histórico. Eso, como decía, por eso decía que, como decía el Betamián, hay que darle mucho peso a la institución. Si no existen instituciones que son las que conforman la narrativa de las cosas y sobre esas narraciones, sobre la cual empieza la ciudadanía a montarse, porque si tiene que ser solo civilmente, si solamente tiene que ser el esfuerzo muy civil, el esfuerzo es grandioso. Es como, ahí tendríamos que contar esos esfuerzos de los años 30 que aparecieron y desaparecen, porque nadie los ha seguido. En los años 70, finales 70 y 80 en Malaca hubo de nuevo esfuerzos importantísimos en el mundo de la cultura, narrativa, pintores, grandes dinamizadores de toda la narrativa, como Diego Santos, que empezó a explicar los símbolos de lo que era el territorio del ocio, como Tecla Lumbrera, que empezó a plantear la gran estructuración de la pintura, o como algunos cineastas. Pero si no hay instituciones que de nuevo construyan esa narrativa y sobre la cual se pueda montar el resto, es muy difícil. Esa es la razón de ser básica de que tengamos instituciones potentes, sean capaces de narrar el territorio que queremos hacer. Yo creo que eso además nos devuelve otra vez, o nos pone otra vez el centro en lo que estábamos hablando. No es, está bien esa cita que has hecho, me oportuna, la cita del Premio Nobel de Economía, que dice: la responsabilidad de que haya esas desigualdades tan enormes no son de eso, la naturaleza, el paisaje, los recursos, ni siquiera, sino de la gestión. O sea, puede ser un desierto, efectivamente. Puede ser un desierto y eso, e ir para adelante. Y eso me lleva un poco hemos seleccionado algunos cachitos de los restos del paraíso para que veáis. O sea, ya digo que podríamos haber estado hablando de tarde del amor y también tendríamos unos fragmentos señalados, pero hoy queríamos hablar de la naturaleza, esa que realmente es mucho más justa y más equilibrada de lo que el ser humano decimos de ella, porque lo que pasa es que la manipulamos, la intervenimos, la destrozamos y ahora pues estamos como estamos, ¿no? Dice los restos del paraíso: en aquellos años cuando llovía, como dice la Biblia, a rabiar, el agua caía para todos. En esos momentos las personas se apiñaban en las esquinas calculando el lugar por donde cruzar, piedras altas donde poner los pies. Dialogaban sobre cómo iría el río de la ciudad, el Guadalmedina, cuánta agua llevaría. Con sus paraguas golpeaban los costados de las paredes de las casas para sacudirlos, mientras respondían a las preguntas y comentarios de los vecinos resguardados. En las puertas de los locales, los empleados y clientes miraban cómo el agua que bajaba por la calle lamía las veredas y se apuraban a instalar compuertas de madera que ya tenían preparadas por la costumbre, que no era otra que encajar tablones entre los márgenes de las puertas de entrada para que el agua no las sobrepasase. De rato en rato un automóvil pasaba cerca del grupo de personas guarecidas bajo la techumbre de un bar y bañaban los pantalones de los hombres y los vestidos de las mujeres allí cobijadas. 3 autos más tarde amainaba tan de golpe como había empezado y las gotas de lluvia empezaban a caer suspendidas cada vez más lentamente como una cortina que resbalase del cielo. Esta se había comportado hoy bien, no habría inundación. El pacto con Noé había funcionado.
no llueve como antes ya. ¿Qué ha pasado con la naturaleza? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos? Bueno, hay varios componentes aquí. Por una parte está la componente emocional. El no llueve como antes, bueno, yo creo que sí llueve como antes. Sinceramente, yo creo que sí. Lo que ocurre que, claro, que las consecuencias no son las mismas que las consecuencias de las lluvias de antes. Por ejemplo, vamos a ver, la precipitación es, hay datos y hay muchos registros, ¿no? La precipitación es prácticamente igual de agresiva que era antes, lo que pasa es que se ha desplazado los momentos de lluvia. ¿Por qué se ha desplazado? Pues porque como dinámica de cambio climático, el anticiclón ese que tenemos en las Azores, que antes cuando lo escuchábamos, pues, yo escuchaba a Mariano Medina y decía que se situaba al oeste de España y bloqueaba el viento del oeste, vale, pues bloquear el viento del oeste significaba que el Mediterráneo, que es un mar muy pequeñito, ¿no? Después de recibir la radiación solar durante 4 o 5 meses en el verano, sí o sí, pues se convierte en una olla. ¿Os acordáis cuando en las casas, las cocinas ponían nuestras madres, nuestras abuelas la olla a hervir por hacer un puchero y tal? Había un momento que tú llegabas y mirabas el techo y estaba todo el techo mojado, empapado, ¿no? y caía en gota. Bueno, pues eso es el mejor ejemplo que se puede poner de lo que es el Mediterráneo en el mes de septiembre, ¿no? Como sigue la situación de bloqueo del anticiclón, la única forma, y el anticiclón se mueve en el sentido de la aguja del reloj, la única forma de que entre aire en el Mediterráneo es por el norte. Claro, el aire del norte es un aire frío porque está muy cerca del polo, con lo cual se forma esto que hemos dado a denominar muchas veces antes, además, gota fría, y ahora se llama lana, pero es lo mismo. Vale, eso significa una inversión térmica espectacular, que es lo que hace que se precipite una cantidad de agua enorme, muy concentrada por metro cuadrado, ¿no? Vale, claro, ¿sobre qué se precipita? Porque no nos va a dar igual. Antes se precipitaba sobre unos montes, más o menos unos cultivos, es decir, un terreno agrícola o forestal, y que el suelo más o menos desnudo, más o menos vegetado, pues iba gestionando el agua. Claro, ¿qué sucede ahora? Ahora hemos sellado un montón de ese suelo, hemos puesto un montón de ciudades, de carreteras, de autopistas, de polígonos, de polideportivos, de no sé cuántas. Claro, y hemos ido sellando mucho suelo, con lo cual el agua, en vez de buscarse la vida de forma natural, se la tiene que buscar de forma artificial. Se concentra y claro, ya se originan vías preferenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una dinámica de cambio climático, pero en el caso de la lluvia, fundamentalmente lo que estamos viendo, lo que parece que queda claro, es que la situación de bloqueo es la que está dominando toda la gestión del Mediterráneo. Lo hemos visto esta semana pasada y ahora como está la situación de ahora. En el momento que, gracias a estos restos del huracán, es decir, por tanto una borrasca muy potente, huracán debilitado, pero borrasca potente, ha roto el anticiclón y ha permitido que de nuevo empiece la circulación del oeste, por así se ha abierto la ventana. Claro, a partir de ahí, en esta historia, cada vez que yo aparezco mucho en medios de comunicación, en situaciones críticas, o sequía o inundaciones, ¿no? Bueno, a ver si eres tú, el gafe. Eso que pasa, estuviste conmigo cuando se murió mi madre, cuando se murió mi padre, coño, tú eres un gafe. Eso es. Pues quiere decir que ahí, una vez que se ha abierto la ventana, ya están entrando todos estos frentes, todo esto que estamos viendo es como consecuencia de ese viejo huracán que entró la semana pasada y que rompió la situación de estabilidad del anticiclón de las Azores, y ese viejo huracán aparte se ha encargado de reducirnos el riesgo de la dana, porque claro, al meterle viento del oeste, esa olla a presión que era el Mediterráneo le ha abierto la válvula, con lo cual va a ser difícil que de nuevo vuelva a llover ahora intensamente. De todas maneras... Bueno, va a llover. ¿Puedo cortar? Sí. No, sí, te escucho. Sí. Si hay tiempo, la verdad que una cosa que tiene de buena lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo el Ayuntamiento de Alhaurín, es que traer
gente que se mueva en la ciudad, permite que cuando tú vengas aquí reflexiones sobre qué es Alhaurín el Grande. Y a mí me gustaría que en algún momento tuviéramos podido pensar algunas palabras sobre cómo vemos a Alhaurín el Grande, la gente que venimos aquí, ¿no? Esto tuviera, pero bueno, lo dejaré para después. Pero lo que dice, lo que de alguna forma, por enlazar también, porque mi esfuerzo es enlazar los discursos que va haciendo Pepe Damián con los discursos narrativos de la novela, lo cual nos permite entender cómo la cultura va enlazando también las cosas que van contando las personas especialistas. Fijaros bien que lo que dice Pepe Damián es una cosa. La narración antigua, el agua caía sobre campos y tierras que tenían la capacidad de recibir ese agua. El problema es que con el tiempo, dice Benamián, se han cerrado la porosidad de la tierra. ¿Qué quiere decir cerrada o sellada? ¿Qué quiere decir eso? Que el ciudadano moderno, el ciudadano urbanita moderno, poco ilustrado, que no entiende lo que es el territorio, lo que ha hecho es que ha hecho una negación completa del campo y del territorio, lo ha negado. Lo único que entiende que es el campo y el territorio es aquel sitio donde va los fines de semana a comerse el bocadillo con sus niños, se los come, deja salir las porquerías y vuelve. Pero ya no tiene ninguna relación con el territorio. Ya ve el campo como algo ajeno a él. Y de hecho es que la gente que vive en el campo se siente muy marginada porque lo único que sirven es para ser productores de un consumo, pero que ya no tienen ninguna valoración urbana. El urbanita no tiene ninguna valoración por el campo, ha negado el campo. Esto nos está creando unos problemas muy gordos, porque os voy a decir algo muy importante. Las sociedades contemporáneas, y esto lo están diciendo ya todo el mundo, o encuentran un pacto de nuevo para que las ciudades y la naturaleza puedan convivir de una forma conjunta, o no tienen salida. No hay salida para esta historia. Necesitamos que las ciudades se renaturalicen y necesitamos que el campo se reurbanice en el buen sentido de la palabra. Ambos tienen que empezar a convivir como una sola cosa, como una universidad. Es decir, ciudad más campo tienen que ser una sola unidad. Esa dialéctica entre la vida en la ciudad y el pueblo es casi inherente a desde que estamos asentados, porque yo recuerdo, estaba en la radio trabajando más de 30 y tantos años, casi 40 años, y yo recuerdo debates y coloquios y no sé qué así. Y es como una especie de... Es verdad que quizás no se sabe resolver, pero que se ha planteado más veces, sí. Aprovechando que eso que decíais, hay un fragmento de Los restos del paraíso en el que dice: me gustan los lugares y los espacios en los que los individuos se relacionan, se abrazan y dialogan, ciudades y campos. He dedicado mucho tiempo a ellos. La vida tiene mucho que ver con las relaciones. Me cuesta entender a las personas fuera de sus lugares, aunque algunos se empeñen en destruirlos. Autistas del sitio. El sitio hace a la gente, la sostiene, y las personas también hacen los lugares cuando los entienden, que es lo que tú decías ahora, ¿no? Esa relación, ¿no?, de los lugares, decías tú antes, como una anécdota, me siento percebero. Tú has hablado de Antonio Soler, que ha narrado una Málaga muy localista, porque el Caminero Inglés es su barrio, sus amigos, y es verdad que de esa pequeña cosa quizás lo que falta es eso, trascender de ahí y convertirlo en un discurso que nos sirva a todos. Pero es verdad que la vida, las ciudades, yo cuando miro la programación de cultura de Alhaurín el Grande, y yo digo, pero bueno, esto si tiene una programación más que Málaga capital, y claro, y al revés, supongo que mucha gente de la ciudad echará de menos y añorará pues ese pasear por aquí, por el barrio, y conocerte, y es el del hijo de fulano, que eso se sigue dando en los pueblos, y este es el no sé cuánto, y tal. Es decir, que no sé, ¿no?, qué cosa aportaría la naturaleza como escenario de esa dialéctica, ¿no? Y clave, porque para empezar, Alhaurín lo que está haciendo bien es que tiene que quererse cada vez más Alhaurín y no pretende ser Málaga, ni siquiera ser la periferia de Málaga. Eso es una barbaridad enorme, eso no funciona, claro. No funciona. Málaga tiene su problemática, que bastante tiene, ¿no? Y no porque esté el concejal de Cultura delante, claro, pero yo creo que le dije al principio, cuando me leyera el brillante, dije, qué maravilla, qué idea, qué hallazgo más bueno poner en valor lo que es de aquí. Claro. Es decir, ¿qué programación cultural hago? Pues me voy a traer un grupo que ha estado en un tablero de teatro que hubo en el Cervantes, me la voy a traer. No, vale, podrán pedir gente que está, porque es bueno que todos intercambiemos cosas, pero
que tú hagas y digas, hombre, ¿qué 3 puntales mueven mis actividades? Pues Brena, Antonio Gala, o sea, eso me parece una cosa que está en consonancia con lo que estáis planteando, ¿no? Es fundamental, es decir, que esos son los pilares desde el punto de vista cultural sobre los que se puede empezar a sostener toda la dinámica cultural de un pueblo, una ciudad. Yo creo una ciudad, ¿no? más que un pueblo. Es decir, y que tiene una serie de ventajas ambientales de las que carece Málaga, por ejemplo, de las que carecen las grandes ciudades, por el nombre, las grandes ciudades. ¿Por qué? Pues porque está situado en un enclave, en una sierra, con unas características espectaculares, con un paisaje magnífico, y en donde el contacto, la interacción con el paisaje es directa, es permanente, es diaria, es cotidiana, ¿no? Mientras que en las grandes ciudades hay mucha más dificultad para eso. Por supuesto, una ciudad que ha crecido muchísimo, que efectivamente que está a 20 minutos, tú dices, pero está a donde tiene que estar, a 20 minutos. A lo mejor menos ya se convierte en... Bueno, 20 minutos cuando pase el AVE, todavía no son 20 minutos. No, pequeña mentirijilla. Está media hora, ¿no? Media hora. Y yo creo que en esa línea es donde las ciudades tienen que ir, digamos, blindando también su papel y su función, ¿no? dentro de un territorio. Voy a hacer una pregunta de profana. Cuando habláis tanto de gobernanza de instituciones que no han hecho su papel, ¿y las diputaciones para qué están? ¿No eran para eso? Bueno, has tocado la clave. ¿Ah? Pues eso es una cuestión. No, es que de pronto me he acordado, digo, pero las diputaciones no están para eso. Hay dos piezas. Vamos a ver. Alaurín Grande tiene seguramente la mejor posición contemporánea de futuro. Lo que pasa es que todavía no la hemos descubierto. Es como esa piedra que todavía no hemos descubierto el modelo propio de Alaurín Grande. No se ha descubierto todavía el modelo propio. Ha pasado un periodo desde los años 60-70 en el que el modelo de Alaurín Grande no se entendía porque vivíamos siempre con la mente enganchada en turismo, mar, playa, y por tanto Alaurín Grande, que vivía tras montaña, su modelo era antiguo, era un modelo de campo que el ciudadano de ocio, de turismo, parecía playa, que no entiende, no valora la transmontaña, no valora desde finales, desde el fracaso de la modernización de Málaga, del final del 19, principios del 20, donde se produce el gran fracaso de la modernización contemporánea. Málaga empezó a vivir transmontaña. La montaña dejó de tener valor, los montes dejaron de tener valor y Alaurín Grande quedó un poco desplazado de ese discurso contemporáneo que solamente existía en la Sueca, en la costa. Pero qué casualidad, ha pasado el tiempo, nos plantamos en las sociedades, en una sociedad, en un ciclo nuevo, digamos así, que estamos ya entrando en un ciclo nuevo, y Alaurín Grande se presenta con un modelo diferente propio, que tienen que ver con la capacidad de modernizar los antiguos modelos dispersos de relaciones naturaleza-ciudad, que hoy ya no se pueden dar, que hoy están agotados en lo que antes eran los modelos vanguardistas de la playa. Alaurín de la Torre, que era un municipio que durante los últimos 50 años ha pegado un zambombazo muy grande porque es una planicie de con pendiente baja que va bajando hacia el mar y se abre hacia el mar, y por tanto su capacidad de desarrollo era perfectamente coherente con ese modelo de desarrollo, con ese modelo de narración. Hoy nos encontramos que tenemos que construir un modelo ya no unido, conjunto, especulativo, corruptivo, de miles de casas, sino tenemos un modelo disperso en donde la relación campo y ciudad tenemos que reinventar. Reinventar el modelo de Alaurín es el mejor reto que tiene las sociedades de futuro. Me surge una pregunta como geógrafo, que también ¿eso le ocurre ha ocurrido en todos los lugares? ¿O es que la geografía de Málaga, tú has dicho antes, que tenemos una orografía y un territorio muy diverso y absolutamente casi opuesto? Es decir, que miramos la costa y miramos el interior y miramos... Los caracolillos, que fue la separación, ahora es la salvación. Es que, para empezar, lo que me ha traído bien el ejemplo de Alaurín de la Torre... Alaurín Grande. No, Alaurín de la Torre. Vale. Y es que ese proceso se ha producido
a costa de pérdida de identidad. De pérdida de identidad. Es decir, muy bien, ahora tienes una mancha genial. Yo como me dedico a esto de los mapas y estas cosas raras, ¿no? Pues tú ves el mapita de Alhaurín de la Torre, por ejemplo, de la fotografía aérea del 56, del 70, de 1956, 1979, 1990 y tantos, año 2000, y te vienes ahora, ¿no? Y vas comparando, que eso se puede perfectamente, y tú ves que se ha producido una eclosión desde el punto de vista territorial terrible. Es decir, yo utilizo una expresión mucho, pero es que originariamente era pensando en lo que veo cuando veo la Sierra de Mija o la Sierra de Alhaurín en este caso, ¿no? Que es alicatado un monte. Han alicatado un monte, ¿no? Vale, bien. Claro, toda esa expansión a costa de pérdida de identidad. Tú dices, ¿dónde está el centro? El centro lo están peinando. No se sabe dónde está exactamente el centro. Bien, eso no está pasando aquí, ni mucho menos. Entonces, eso está muy alejado de la dinámica de Alhaurín el Grande. Pero fíjate una cosa, Pepe, fíjate una cosa, seguro, fíjate una cosa. El problema que tenemos, por eso vuelvo de nuevo al punto de partida, el problema que tenemos, ¿cuál es? Que las instituciones, en este caso, como no han construido ninguna narración territorial metropolitana, hoy nos encontramos con una Málaga capital absolutamente explosionada que está expulsando todo lo que puede y más, negando todo lo que puede y más hacia el exterior, como Madrid en sus mejores tiempos de los años 60, donde creó los Getafes y las Leganeses y tal, y Málaga está desesperadamente expulsando todos los residuos, porque al final lo que quiere es recoger la riqueza, lo que le sobra, lo que es pobreza, para alargarlo fuera, para quedarse con las grandes acumulaciones económicas, ¿vale? Es que al final... hasta el punto que ha llegado a negar la pieza cable territorial, que es la centralidad. Hoy Málaga Capital ha negado a la centralidad la capacidad de ser el centro articulador de la... Lo ha negado. Sí, ¿no? Y cuando tenemos que volver a reconstruir. De hecho, volviendo un poco, fijaros que todo al final siempre empezamos hablando y terminamos de política, estamos hablando de política. Bueno, es de... Porque política... Un momento. Es que eso, digo, política entendido como el gobierno de las ciudades. ¿Quién es política significa... ¿Qué papel es el que hace esta institución? La Diputación. Eso es, pero me refiero a política en el sentido amplio de la palabra, cómo se gobierna una ciudad o cómo se gestiona una ciudad en el día a día, porque habláis de la pérdida de identidad y efectivamente, ¿qué decimos los malagueños y malagueñas, los que somos de la ciudad, de la capital, cuando bajamos al centro? Que ya no nos reconocemos en ese centro, no lo conocemos ni nos resuena en nuestra vida. Yo no recuerdo nada, yo no tengo que ver los bares de mi juventud, ni me cruzo con gente, tal, el sonido, tal, etc. Y eso es lo que tú dices, o sea, has citado Mijas. Ayer pasábamos, yo venía y miramos hacia arriba y dijimos, Dios mío, cada urbanización parece un pueblo, pero un pueblo, yo digo, si plantaran una iglesia en medio, ¿podría simular que es un pueblo? No, porque son todas las casas iguales. O sea, es todo como eso, como juguetes de Lego, como los niños juegan con el Lego, ¿no? Es una cosa, entonces, ¿de quién ha dependido? Claro, al final tú eres urbanista, tú sabes a dónde vamos a llegar. Pues claro, ¿desde dónde se gestionan las construcciones, las urbanizaciones, las barriadas? Desde el urbanismo, ¿no? Dando permiso. Es decir, que por eso digo que todo conviene en, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? El papel, ver el papel, la funcionalidad de los distintos elementos del territorio. Es decir, cada municipio tiene su gestión, ¿no? Su plan de ordenación, sus normas subsidiarias, es decir, sus elementos de gestión a escala local. Pero claro, tiene que haber, se llama Diputación, un órgano que sepa articular el papel de la conexión entre distintos elementos que forman parte de ese territorio. Claro, fíjate, Pepe, ¿tú crees que hoy alguien puede plantearse que las infraestructuras hidráulicas, las infraestructuras energéticas, las infraestructuras de movilidad, las infraestructuras laborales y de comercio, las infraestructuras de residencia, se pueden resolver solamente en el pequeñito núcleo de cada municipio? Es imposible. O sea, es decir, estamos yendo hacia un relato que ya es contemporáneo sobre una narración que es antigua. Eso es lo que estoy diciendo. A elementos absolutamente fuera de función, disfuncionales, como porque un municipio o que están a 600, 700 o 1 kilómetro o a 2 kilómetros
el casco urbano de un municipio respecto a otro. O sea, en la provincia de Málaga, me acuerdo, o sea, Máchar, el Borges, que están a tiro de piedra, como aquí decimos, ¿no? Y tú lo tienes porque cada municipio no tiene porque tener su polideportivo aquí, polideportivo aquí, polideportivo aquí. No, vamos a hacer funcional el territorio. Y a lo mejor resulta que con un polideportivo para los 3 municipios es más que suficiente, un colegio o un instituto, porque claro, se nos está llenando la boca con el reto demográfico. Afortunadamente aquí no tenemos ese problema, porque esto es una ciudad, pero si nos vamos hacia el Valle del Genal o si nos vamos, ahí vamos a tener serios problemas. Eso es lo único que se ha hecho, y para mal es con los médicos. Un médico para tocar no sé cuántos mil pueblos. Ahí no. Y eso es diputación. El ente que es capaz de poner en un plano el mapa de la provincia, en este caso, y conectar la funcionalidad de distintos municipios, y consensuar. Y eso, es decir, con esa estrategia, como hemos dicho, gobernanza, inclusión, sostenibilidad, pues sí que está ahí, está claro, pero eso hay que hacerlo. Claro, y eso significa culo de acero porque son muchas horas de negociación, claro, y eso es así. Pero existe ya, o sea, claro que nos guste o no nos guste, no es que va a venir, es que eso... No, y tú lo planteas, ya los ciudadanos lo usan, ya lo hacen, perfectamente. cualquier concejal de cualquier municipio sabe que eso no lo resuelve ya solamente en su despacho propio, tiene que empezar a recorrer miles de sitios para poder resolverlo. Y que aquí tiene el legado de, no me acuerdo que en esos tiempos era el Nambrera, ¿no? Entonces, la conocí aquí en Alaurín, yo tenía muchos amigos de aquí de Alaurín cuando estaba estudiando. Y bueno, pues esta es la referencia. No hay que llenar todos los municipios del entorno con el legado, ¿no? O a lo mejor puede hacer una exposición itinerante, pero dice, bueno, pues y no será mejor en vez de hacer una exposición itinerante que vengan aquí, pues ya está, si es tu patrimonio, es tu legado, por poner un ejemplo así de aquí local, ¿no? Y como eso es todo lo que quieran, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber, y a lo mejor no le hace falta que el apoyo pues, a municipios como Marbella, municipios como Ronda, que son ya, digamos, grandes ciudades, ¿no? Sé que Marbella lo que tiene que ser ya es una ciudad solidaria con el resto. Claro. Es que tiene que empezar a saber ser solidaria porque necesita al resto para poder desarrollarse. Bueno, perdón. No, estaba escuchando, no estaba buscando un fragmento que recordaba, pero bueno, no importa, voy por el orden que marcaba. De todas maneras, estaba pensando en la solidaridad, la falta que va a hacer ahora con el agua, bueno, el gran problema del agua, de la sequía, ¿no? Claro, pueblos que, yo otro día oía, corte de la frontera, 200 litros, porque era el pueblo más lluvioso, la zona más lluviosa de España, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en la capital, o bueno, cualquier pueblo de la capital, alrededor, pasan día y día y no. El agua es el gran problema de la sociedad, ya yo creo que ahora, pero desde luego, dentro de 20 años van a ser los recursos hídricos. Eso, que lo tengamos todo, pero clarito, ¿no? Si no somos capaces de resolver ese problema de dentro de 20 años, que lo vamos a tener... ¿Pero tiene solución ese problema? Hombre, sí, se ponen a trabajar, sí. Hombre, claro. Ahí está lo de la gobernanza. Si se ponen a trabajar, sí. Si estamos pensando en que realmente tenemos los dedos cruzados, porque se nos llena la boca dando declaraciones. Y vamos, yo recuerdo que hace no mucho en Málaga, hace 5 o 6 meses, hubo un día que en un diario local de Málaga había, según ese diario, 3 desaladoras. Es decir, el ministerio ponía una, la Junta ponía otra, Sí, verdad. y los regantes, la comunidad de regantes de subtropicales ponía otra. 3 desaladoras, claro. Vamos a ver, estamos a mes de octubre, de momento no se ha empezado ninguna. Que era mentira, que era una promesa. No, que pasa lo del refrán ese que nos acordamos como de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues esto es así, es decir, en cuanto caen 4 gotas, de hecho se vio al poco tiempo, en lo que llovió en Semana Santa, el embalse que estaba en situación crítica, que era la Viñuela, se recuperó, ¿no? Y claro, a partir de ahí ya, pues de hecho, se levantó es decir, ya se permitieron llenar las piscinas. Claro, primero dijeron los hoteles, hablando de solidaridad, por el amor de Dios, como los hoteles, y el que tiene al lado una casita que tiene un albergue que no lo puede llenar, ¿cómo puede ser? ¿No? Claro, se dieron cuenta que era una barbaridad, ¿no? Bueno, vale, también las piscinas privadas, pero claro, cuando era algo que realmente habría sido impensable
un mes atrás, porque la situación era crítica. Bueno, pues ahora mismo está en una situación, la provincia, muy parecida a esa situación previa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora, claro, la esperanza, las expectativas son diferentes. En ese momento estábamos entrando en el verano y ahora estamos entrando en el umbral ese de lluvia que nos corresponde como mediterráneos que somos, ¿no? Claro, yo soy optimista y creo que ya se ha abierto la ventana, como decía antes, y va a llover y de hecho ya ha llovido, ha cambiado un poco el ambiente y demás. Bueno, en cualquier caso estamos entrando en el inicio del umbral pluviométrico de otoño, ¿no? Yo creo que va a llover. Pero claro, ¿qué sucede? Claro, el problema está en que es ahora cuando hay que planificar la sequía de dentro de 10 años que seguro se va a producir. Cuando dicen los mayores, siempre ha habido sequía, llevan razón, es cierto, eso lo tenemos más que estudiado. ¿Dónde está el problema? En las consecuencias. Y es que hace 10 años, 15 o 20 o 30 años, una sequía se recuperaba con una época de una anomalía seca, por así decir, se recuperaba con una anomalía húmeda y los embalses se recuperaban. Pero es que ahora no está pasando eso. Ahora, a la anomalía seca le sigue la anomalía húmeda, pero el embalse se recupera un poquito. ¿Por qué? Porque estamos chupando más de la cuenta. Vale. Ahí volvamos a los campos de golf, a los hoteles. Por tanto, no es sequía, es déficit hídrico lo que tenemos. Tenemos una situación de déficit. O sea, que gastamos más de lo que tenemos. Gastamos, ¿no?, más recursos. Una mala de lo que planificación. tenemos. ¿Por qué? Porque somos muchos más y porque consumimos mucho más. Un inciso. Y además tenemos que dar agua y que se laven y demás a los millones de turistas que vienen a España. Y sobre todo a Andalucía también, que es una agravante más. Es decir, eso es, más demanda. Lo que pasa es que, pues mira, ese es un tema, por ejemplo, la migración, los movimientos migratorios que aparece en la novela de Los restos del paraíso, gente que viaja, que se va de un lado a otro, la asistencia de frontera. Eso un poco nos habla un poco sobre lo que tú dices, porque claro, el concepto de se le da, tú has dicho antes algo y yo me he quedado un poco así cuando tú hablabas al principio del kilómetro cero. Los alimentos, yo digo, pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no podemos consumir que venga de Marruecos? Sí. ¿Sabes? Que me queda porque es verdad que a veces, como no está bien relatado, no sabemos muy bien la solidaridad por quién empieza, a quién llega. Mi opinión, sí podemos consumir de Marruecos o el de Cuenca, ¿vale? De Marruecos, no hace falta decir Marruecos, el de Cuenca, podemos ir a Cuenca si queremos también, ¿no? Pero lo que no podemos permitir, entre comillas, si estamos hablando de solidaridad, es que nuestros naranjas y nuestros limones se caigan al suelo porque no me da cuenta cogerlo de ahí, cuando tenemos una tierra desde el punto de vista potencial, un terreno, un suelo con una potencialidad agronológica increíble. Y resulta que a lo mejor porque por una mala planificación, porque el agricultor también es muy reacio a modificar su tendencia, digo, pues mi abuelo y mi padre tienen cítricos, yo sigo con los cítricos y no soy capaz y no me atrevo a cambiar y tal. A lo mejor ahí necesita una pedagogía de ayudarle a cambiar, porque el suelo, el valle bajo del Guadalhorce tiene, desde el punto de vista agrológico, la potencialidad que tiene es muy alta. Bueno, pues a lo mejor hay que dedicarlo más a que sea la Real Huerta de Málaga, ¿vale? Y a lo mejor no hace falta que se dedique a cítricos o a limones o a naranja, porque resulta que el kilo cogido aquí cuesta más caro que el que viene en el puerto de Marruecos. Bueno, y ahí entramos en un mercado que dice, mira... No, y sobre todo en un mercado y en un debate que a veces, como apenas le tire un poquito del hilo, se politiza de una manera que genera un rechazo al inmigrante, a la gente de fuera, así que... Es un discurso que hay que andar con pies de plomo, porque claro, rápidamente lo mío primero, el otro no, que no le den sanidad, que no le den... Así que la relación con la naturaleza y lo que decías tú, o sea, ¿cómo se hace eso? La responsabilidad está claro que es desde que gobierna, ¿no? Y cómo lo explica y cómo lo cuentas, ¿no? Porque claro, el relato, como decías tú. El relato, claro. Queremos que sea agrícola, estamos de acuerdo, que sea agrícola, hablamos antes de planificación, la planificación territorial. ¿Estamos de acuerdo en que los valles bajo del Guadalhorce debe ser una zona agrícola, sí o no? Sí. Bueno, entonces ya estamos de acuerdo, pero quiere decir que vamos a evitar alicatatos al valle bajo del Guadalhorce, lo que por otra parte nos viene bien, porque cuando caiga, aunque alguna vez va a caer una buena tromba de agua, como eso esté alicatado o esté sellado el suelo, se va a liar parda, vale, pues entonces vamos a dejar que siga siendo lo que es una zona agrícola. Y ahora, dentro de zona agrícola,
¿Qué cultivos podemos poner? Puede ser la huerta de Málaga, pero claro, para que sea la huerta de Málaga, en esos mecanismos de solidaridad interterritorial, pues Málaga tiene que decidir que en vez de comprarle las lechugas al proveedor de Murcia, pues se las compra de aquí, que son frescas y que van a andar 20 kilómetros, por ejemplo, etcétera, No, etcétera. estaba pensando cuando te escuchaba que por más años que llevo escuchando a la gente, tal, siempre se me ocurre una pregunta y digo, pero si es obvio y es tan de peso, ¿por qué no se hace? O sea, ¿por qué habéis trabajado, tú has trabajado en la administración? ¿Por qué no se cuenta con los profesionales? Pues yo he escuchado a Damián y digo, bueno, él es catedrático de la universidad. No, verás, sí, Y bueno, y hay geógrafos y geógrafas a cientos y miles que sabrán todo de todo, porque para ello está, como tú sabes, es decir, falta quizás, ¿no?, a lo mejor esa relación cordial entre la gobernanza y los profesionales, la sabiduría, la cualificación, no sé, ¿no? Sí, pero, Inmaculada, se ha consolidado últimamente digamos, un mal uso del concepto de gobernanza, que yo lo denomino la gobernanza de la foto. Yo estoy un poquito ya harto de ir, o sea, conmigo, por ejemplo, se cuentan mucho, y además no puedo negar las cosas como son, y con otros compañeros, pero en el caso personal, por personalizar, donde aparece, te cuenta contigo para el plan de no sé cuánto, plan de no sé qué, tal, y te dice, oye, mira que tengo un interés que venga, tal, porque vamos, y tú haces una mesa donde ya te dan el plato no precocinado, te lo dan muy cocinadito. Vicente sabe de lo que yo estoy hablando porque ha coincidido algunas conmigo. Y tú dices, vamos a ver, cuando ya vienen ya afirmaciones, no, esto no sería mejor que estos mismos que estamos en la mesa discutiéramos sobre esto, más que ya nos deje el plato precocinado o cocinado. Pero claro, al final de ahí, ¿qué ocurre? Foto de todo, foto de familia, y aparece tu nombre en una relación que tú dices, claro, da sensación de que esto se ha trabajado, se ha currado y no sé cuánto, y al final no tanto. De todas formas, aunque esto saliese un poco del núcleo del coloquio, pero también si realmente viéramos los recursos públicos donde se va, enseguida detectaríamos fácilmente por qué las cosas son como son. Es decir, nosotros gastamos gran parte de nuestros recursos públicos, pues tenemos un instituto turístico y una propaganda del turismo y los recorremos por el mundo entero con el turismo, y esos son recursos públicos que estamos pagando de una forma muy importante. ¿Por qué no tenemos un instituto de la naturaleza o del desarrollo agrícola? ¿O por qué no tenemos un instituto de la mejora de los campos o de modelos de campo como deben ser? ¿O cómo deben ser las mejoras de las agriculturas? Nosotros a eso no le dedicamos muy poco tiempo, claro. Si a la planificación urbanística resulta que tenemos en toda la provincia de Málaga, lo que estuve contando, no alcanzan ni 35 técnicos, mire usted, con 35 técnicos es difícil. ¿Dónde están los recursos económicos cuando tenemos cantidad de funcionarios dedicados a otras cosas? O sea, que 35 arquitectos, 35... No hay ni un solo geógrafo en la administración, no hay ni un solo demógrafo, no hay ni un solo sociólogo, no hay ni un solo... No hay nada de ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de discursos que estamos haciendo, insisto, institucionalmente no existen. Y entonces, si no existe institucionalmente, la gente sigue contando las narraciones de las dos entidades que más han intentado construir el relato: el mundo empresarial y los periodistas. El mundo empresarial y los periodistas son los que construyen el relato de esta provincia. El resto no lo construyen. No lo construyen, por tanto, se va a donde los van deseando los intereses del mundo empresarial y de los periodistas. Es que no parece. Los dineros van a donde van, pero podríamos cambiar el ritmo de los dineros, ¿no? Y hay una inercia en donde... de la cultura que yo creo que es un elemento básico para construir todos los relatos que estamos diciendo, y que demostró históricamente que fue la gran salvadora de la posguerra en Europa y la gran salvadora de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Pues fue donde se invirtieron grandes cantidades de dinero para poder sacar adelante todo el mundo cultural y que construyó todo el discurso europeo. Pues hoy todavía aquí lo estamos teniendo, pero todo el discurso europeo nace de las inversiones millonarias que se gastaron en el mundo de la cultura. Filósofos, literatos... Bueno, como el libro, yo decía al principio en la presentación, está lleno de esperanza también. Vamos a ir un poco para ir terminando, reconduciendo un poquito el ánimo.
con alguna cuestión, alguna pregunta que te nos lleve a eso, ¿no? A la felicidad con la que me gustaría terminar, ¿no? Hay un fragmento de Los restos del paraíso en el que Mija, que es el protagonista, ¿no?, dice: para Mija, en el estado de enamoramiento de ese momento, ella constituye su alfa y omega, el embrujo de la belleza que le deslumbra, un sentimiento de felicidad que se remonta a su ideal más profundo, única patria de los buenos sentimientos y lealtades. La belleza que se interna en él, siguiendo el sentido misterioso y hechicero que desprende ella, Catalina. Puede resultar burdo, raro, ridículo, pero este sentimiento es mezcla de cuento de hadas, oratorio y comedia. Mozart, como ilustrado y masón, buen representante de la simbología de esta época, apenas 2 meses antes de su fallecimiento en el estreno de su opereta La flauta mágica, la que él mismo dirigió, diría que el amor apunta hacia la utopía, hacia la fraternidad. El espíritu del amor ilumina las mentes de luz y hace retroceder el reino de las tinieblas retrógradas, impulsando la libertad y la ilustración. Ese es el triunfo del bien sobre el mal, de la solidaridad mutua, la justicia y la tolerancia. Es el camino hacia el conocimiento y la búsqueda de la felicidad. Esa pregunta es la que yo creo que se impone, ¿qué hace falta o qué tenemos o qué necesitamos para tener una ciudad feliz y sobre todo una relación feliz en la naturaleza y las ciudades, ¿no? Yo te respondería rápidamente que sentido común en las decisiones territoriales. En las decisiones. No más que sentido común. Es decir, que las decisiones territoriales llevan sentido común, se hagan con sentido común, que al fin y al cabo es lo que más directamente va a relacionar con la ordenación del territorio, y el sentido común va a llevar implícito el que tú no vas a dejar a nadie atrás, porque si no, tú no estás ordenando. Si tú estás ordenando algo, pero estás prescindiendo de una parte del algo, pues no estás vanamente ordenas. Si tú no estás contando con gente, y sientas y sabes todos los pros y los contras de cada una de las decisiones que tú vas a tener sobre el territorio, pues malamente vas a ordenar. Y si tú no estás buscando que toda la sociedad involucrada en esa ordenación que tú vas a hacer mejore y incremente esa calidad que tú estás planteando y esas relaciones emocionales que tú estás planteando, es decir, mediante esos criterios de sostenibilidad. Sostenibilidad no solo es ambiental, no solo son las plantitas y los arbolitos, ¿no? Aquí también estamos teniendo un poquito la pinza con eso. La sostenibilidad va mucho más lejos, ese concepto, ¿no? Pues claramente va a funcionar. Por tanto, eso, el sentido común para llevar a cabo esa estrategia de ordenación, ¿no? Yo añadiendo a todo lo que ha dicho Pepe Damián, que evidentemente lo suscribo, sí daría a todos los que me estáis escuchando una recomendación. Yo creo que los tiempos en que estamos exigen que cada uno dedique un tiempo importante a una reflexión interna de su propia vida. O sea, es muy importante que mejore sus propias condiciones de lo que él cree, en qué dirección quiere ir. Porque si no reconstruimos nuestro propio sentido interno de las cosas, difícilmente entenderemos esa palabra tan sencilla que es el sentido común. El sentido común es el sentido más difícil que existe. Y por tanto, para que encontremos el acuerdo y el consenso sentido común, porque si no, cada uno vamos a tener una idea muy distinta. Necesitamos que los ciudadanos vuelvan de nuevo a reencontrarse en algún sitio de su interior, un lugar en el que puedan de nuevo reconstruirse. Bueno, me parece súper bonito, ¿no? La forma de cerrar esta charla, este coloquio, un poco este rato de encuentro, ¿no?, en torno a la literatura, ¿no?, a la narración, a la naturaleza, al paisaje, ¿no? Una buena propuesta, pues además podría parecer que la gente de ciencias, ¿no?, como son los economistas y los profesores de geografía y tal, pues le faltaría a lo mejor esa literatura, y sin embargo yo creo que es casi pura poesía lo que decía ahora Vicente, ¿no?, que busquemos cada uno nuestro propio medio ambiente en el interior, porque todos tenemos un medio ambiente dentro, ¿no? Y ese cachito de espacio que nos corresponde, y que a veces nos creemos que es mucho más complicado, pues simplemente que si cada pequeño espacio que tenemos lo mejoramos, lo administramos, los recursos que tenemos, las habilidades, los talentos, los dones, buen rollo, ese buen rollismo que todos podríamos tener. Imaginaros, si todos fuéramos una fuente de buen rollo, pues esta sala estaba, bueno, pasó un fiestón. O sea que, bueno, muchísimas... Quizás, como decía un buen amigo periodista,
Quizás haya que volver al punto de origen para volver a reconstruir las cosas. Bueno, sí, es verdad, pero yo creo que la sabiduría aporta mucho al origen. Pero bueno, eso sería otro día. Otro día nos trae Luis Herrero, que es más maravilloso volver siempre a Laurín y hacemos más. Mira, cualquiera, si alguno de vosotros queréis conseguir el libro La Librería Luces, podéis conseguirlo. De todas formas, he dejado aquí. Y en la biblioteca. En la biblioteca va a haber dos ejemplares, uno de cada libro, y me parece que también he traído 2 o 3 ejemplares por si alguno lo queréis leer o lo queréis llevar. Y gratuitamente lo podéis llevar con tranquilidad. Y si alguno lo quiere conseguir en la Librería Luces, pues encantado. Muchísimas gracias a todos y a todas, ha sido un rato súper agradable y ahora ya pues viernes, a disfrutar del fin de Los acontecimientos recientes que ha habido en esta década con la pandemia han puesto en evidencia el papel de determinados municipios dentro de esa dinámica de solidaridad, ¿no? Y en el caso de Alhaurín es fundamental. Alhaurín, primero, no debe perder su identidad, eso es por encima de todo, no tiene que formar parte de un ente superior, sino siendo Alhaurín, ser capaz de dinamizar y de desarrollar toda una serie de recursos que los tiene y solidariamente intercambiarlo con el entorno, ¿no? Formando parte de una entidad que es la Vega Baja del Guadalhorce, que es clave y se ha demostrado, porque se demostró en la pandemia, es decir, en época cuando vinieron mal dadas, se demostró que fue clave en lo que denominamos el abastecimiento del kilómetro cero y demás. A mí me parece que Alhaurín el Grande tiene en estos momentos el modelo más idóneo para poder reflexionar sobre lo que puede ser la contemporaneidad de la provincia de Málaga y sobre todo lo que se considera el área metropolitana de Málaga. Hemos pasado una etapa que seguramente para los ciudadanos es larga, pero para los que lo ven desde el punto de vista territorial es muy corta. Hemos pasado la etapa de la gran boom del turismo de masa, del turismo tal, pero nos encontramos con que Alhaurín el Grande dispone en estos momentos de un modelo mucho más flexible, mucho más disperso, mucho más culto y mucho más natural de lo que tienen otros territorios. Construir, por tanto, una narrativa nueva que dé origen a un modelo nuevo es quizá el reto más interesante que puede producir Alhaurín. Se está llevando bien, yo creo que se está llevando bastante bien porque permite que mucha gente empiece a acercarse a Alhaurín y a partir de acercarse a Alhaurín mucha gente empieza a pensar cosas diferentes de las que ha pensado hasta ahora. Y eso es lo que a mí me gustaría, de alguna forma, poder trasladar a Alhaurín. La esperanza y la ilusión de que Alhaurín puede encontrarse un futuro muy valeroso y que además puede encontrarnos a mucha gente en este recorrido. Muchísimas gracias a todos. Me ha parecido siempre que la iniciativa o el desarrollo en los últimos años, en los últimos tiempos, que está haciendo la cultura en la Alhaurín el Grande es un ejemplo a tener en cuenta por muchísimos otros pueblos. Porque no se trata de que todos nos parezcamos y todos hagamos lo mismo. Cada uno desde su identidad, desde la forma genuina de ser, desde la idiosincrasia de la gente, desde su propia historia, ponga eso en valor para que todos ganemos en la riqueza conjunta. Por ejemplo, la cultura en Alhaurín, esos 3 pilares en lo que se está basando Torliche, Antonio Gala o Gerard Brena, me parece maravilloso, porque eso no estaba puesto en valor. Y de pronto, esa historia, ese relato, la gente la descubre, lo reconoce, lo vuelve a recordar, es decir, la gente joven lo descubre, me parece maravilloso. Y esa yo creo que es la clave de la solidaridad entre ciudades, ¿no? Que todas sumemos para un resultado común, pero desde la libertad y la identidad personal de cada uno de nosotros.